Observemos la siguiente condición de falla en un Chevrolet Aveo 2011. El cliente reporta que ha encendido el testigo del check engine, además de notar un ligero incremento en el consumo de combustible. Al momento de realizar el diagnóstico con el equipo, encontramos un código de falla que nos hace referencia al sensor de árbol de levas, generando un código P0340. Analicemos qué es lo que ocurre con la línea de datos y con las mediciones directas al sensor, para determinar si el problema es la línea o el mismo sensor. En este momento hemos colocado una punta del osciloscopio en la línea de alimentación del sensor. Observamos un voltaje de 14.4 volts. El voltaje es correcto. Observemos qué es lo que ocurre con la línea de señal del sensor de árbol de levas. En este momento hemos colocado la punta del osciloscopio en la línea de señal del sensor de árbol de levas. Observamos que permanece en tierra. No hay señal por parte del mismo sensor. Con esto nosotros definimos que el problema lo tenemos en el mismo sensor de árbol de levas. Procederemos a reemplazarlo y observaremos la señal del mismo sensor. Otra prueba práctica que también podemos realizar para observar el funcionamiento del sensor de árbol de levas será colocar la punta de nuestra lámpara de LEDs en la línea de señal. Deberíamos observar que comienza a destellar los focos LED. Observemos que con el sensor dañado permanece el testigo en verde y no hay destellos. Dale marcha. Observamos que no hay destellos por parte del sensor de árbol de levas. Reemplazaremos el sensor y observemos su comportamiento. Una vez que hemos reemplazado el sensor de árbol de levas, observaremos que esta vez ya hay respuesta por parte del mismo. Una vez más se colocará la punta del osciloscopio en la línea de señal del sensor de árbol de levas. Podremos observar el voltaje de 5 volts por parte del sensor que se deriva a tierra cada vez que interfiere la señal el reductor del mismo engrane. A medida de que nosotros incrementemos las revoluciones, esta frecuencia deberá de aumentar. Una vez que hemos reemplazado el sensor de árbol de levas, nuevamente colocaremos la punta de nuestra lámpara de LED. Observaremos que destella al momento de dar marcha. Dale marcha. Con esto nosotros estaremos definiendo un buen funcionamiento por parte del sensor de árbol de levas. Observemos la siguiente situación de falla en una computadora de un Chevrolet Aveo año 2010. El compañero mecánico reporta que siempre genera un código de falla referente al sensor de árbol de levas, un P0340. También nos comenta que ya ha corroborado que la distribución esté bien alineada y ha reemplazado el sensor de árbol de levas y checado el cableado eléctrico. Sin embargo, el problema persiste. Observemos que todo el problema lo tenemos dentro de la misma computadora. Nosotros podremos observar que la computadora trabaja sin ningún problema. Tenemos activación de inyectores y de bobinas. Recordemos que para este tipo de computadoras la señal del sensor de árbol de levas no es importante para el arranque, por lo tanto la computadora enciende sin ningún problema. Sin embargo, el código que siempre genera es debido a la siguiente situación. El sensor de árbol de levas tendrá 3 cables, una tierra,
12 volts de alimentación y una línea de 5 volts de referencia. Estos 5 volts son la señal del sensor de árbol de levas. Estos nosotros los tendremos en el arnés M26. Observemos, identificaremos el arnés M y identificaremos la terminal 26. Aquí nosotros deberíamos estar teniendo 5 volts. El sensor, cada que interactúa con su reluctor, estos 5 volts los empezará a derivar a tierra. Sin embargo, observemos que no tenemos los 5 volts a la salida de la computadora. Por lo tanto, el problema nosotros lo podremos identificar. Estamos teniendo el problema dentro de la misma computadora. Como no tenemos 5 volts de referencia, constantemente genera este código. Procederemos a realizar la reparación de la misma y observaremos los resultados. Una vez que hemos hecho la reparación pertinente a la computadora, observemos los resultados. Nuevamente, observemos qué es lo que ocurre en la terminal M26. Observemos que esta vez nosotros ya tenemos 5 volts. Estos 5 volts la computadora los saca al sensor de árbol de levas. Por lo tanto, cada que interactúe con su reluctor, los empezará a derivar a tierra. Observemos que la computadora banqueada trabaja de manera normal. Por lo tanto, con esta sencilla prueba nosotros podremos definir nuestro diagnóstico. Si nosotros tenemos un problema similar y creemos que el problema es la computadora, bastará con realizar un corte en la terminal M26. Si en la terminal M26 tenemos 5 volts, quiere decir que la computadora trabaja en buenas condiciones. El diagnóstico nosotros lo dirigiremos hacia el mismo sensor, cableado o incluso la alineación de la misma distribución. En el caso anterior, cuando teníamos el problema con la computadora, no teníamos 5 volts, por lo tanto definíamos que el problema era interno. Con esto, el vehículo deberá haber corregido esta falla. Esto ha sido todo, quedando a sus órdenes el ingeniero Jorge Neri. Gracias.